Advertencia. La conversación que escucharán a continuación es entre dos opinadores de oficio, no debe considerarse como charla académica. Los juicios emitidos son responsabilidad de sus autores, a quienes les importa un huevo herir susceptibilidades. Si usted se ofende fácilmente, no escuche este podcast. Los autores no garantizan que el contenido vaya a ser de su agrado. Bienvenidos a Que Locura es Esta. Episodio de hoy. Sci-Fi. ¿Denuncia o manual de uso? Oye, chico, mucha gente no lo cree o se asombra demasiado, pero tú y yo que somos aficionados a la ciencia ficción, de verdad cómo la ciencia ficción ha influido en la sociedad moderna, ¿no? O sea, y en la tecnología moderna. En la sociedad moderna, en la tecnología moderna e incluso en el, por así decirlo, en la cultura, ¿no? Sí, claro. Es que yo creo que la gente desestima mucho y subestima mucho la influencia de géneros creativos literarios como la ciencia ficción. Y la gente que, o sea, por ejemplo, y en mi caso, nosotros somos fanáticos lectores de ciencia ficción, pero en mi caso que yo estoy inmiscuyéndome ahora en la escritura de la ciencia ficción. También. Gracias. Pronto por ahí en mis redes, pronto sabrán de mis próximos lanzamientos. La gente desestima la ciencia ficción como medio literario, simplemente como algo, como un medio escapista, como un medio de mero entretenimiento. Pero, de hecho, discúlpame, pero la ciencia ficción en la lengua hispana, en España, en alguna época, las editoriales la catalogaban como literatura de evasión. Sí, la literatura de evasión, escapismo y juvenil. Literatura infantil o literatura juvenil, como diciendo que eso no es para adultos. Exacto, los adultos tienen que leer, no sé, los adultos tienen que leer Kant, sí, no sé, a Balzac, a Descartes, a Víctor Hugo, y yo también lo leo, ¿entiendes? Yo he leído Balzac, a Víctor Hugo, pero los... Yo preferí siempre leer sus libros, porque leerlos a ellos como que... Es verdad, es difícil. Sobre todo pues estamos muertos cabeceros, bueno, pero el hombre ilustrado de Bradbury se leía a sí mismo. Exacto, no, también en Pillow Book. Ajá, Peter Greenaway. Sí, no lo he leído, pero vi no, es una película. Vi la película, exacto. No sé si hicieron una novela. No sé. Es original guión original de Peter. Bueno, listo. Peter Greenaway. Error mío. El tipo estaba todo tatuado con ¿Y Memento? Con poemas, sí. Memento Que se iba escribiendo. Ese sí lo podías leer a él. Mierda, ese sí. Bueno, está bien. Leer sus obras. Disculpa mi semántica. No, porque es que yo es como hablar de lo que hablamos el otro día del vaso de agua. Yo leo cartas. Es verdad. No solo por mail y misivas, sino también cartas del tarot. Cartas del tarot. Pero también leo un poco la mano. O sea que yo sí puedo leer a alguien, no sé tú. Bueno, pero es que ya va, ese es otro tema, porque yo puedo leer a la gente, leer sus intenciones, leer su forma de ser, leer su personalidad. Claro que si somos lectores, no, cuídense. Leemos cualquier vaina. A lo leemos mejor no vamos a leer sus comentarios, pero bueno. No, yo sí los voy a leer. Leemos hasta papel toalé. Yo he visto papel toalé con letras. Sí, marico, ves que hubo una gente en una época que sacaba esto, y a mí me encantaba, que sacaba papel toalé y cada cuadrito tenía una frase de un filósofo. Y era perfecto, porque tú estabas en el baño y tenías lectura. Y lectura profunda. Sí, lectura profunda. sin intenciones de... Mira, el que yo leía era uno que era de una empresa que reciclaba papel. Ajá. Y a veces tenía letricas de vainas viejas. Sí. Claro, de otras publicaciones anteriores. El papel era blanco y ya estaba blanqueado, pero uno, cuando agarraba el papel así, mira, ¿quién es esto? Y que ganamos la guerra, la bomba en Hiroshima cayó, 1945. Te imaginas. Pero esto era una compañía que imprimía frases de filósofos en el papel toalé. Muy interesante. Está divertidísimo. Me limpio te limpias el trasero y además aprendes
Pero eso es peligroso, ¿no? No vaya a ser que el trasero empiece a entender esas cosas y entonces... Hermano, si el trasero tuyo lee filosofía, estamos en el podcast equivocado, huevón. Claro. Por eso digo, es peligroso. Cuidado. Después se puede revelar. Mira. Y por ahí dice que Epa. que El la ano- gente cuando se cultiva demasiado suele salirse del carril. Bueno. O unos se rebelan, otros se vuelven en contra, tienen un otros cambio de paradigma. lo dominan. Tienen un cambio de paradigma. Pero bueno, volviendo a la ciencia ficción. La ciencia ficción como tema, como género literario y el aporte que ha tenido y la forma en que se desestima ese aporte en la tecnología, en la sociedad, en la geopolítica. Sí. Es Bueno, en la interesantísimo. geopolítica, por ejemplo, tenemos a Brave New World de Aldous Huxley. Huxley. Adolf. No. ¿Cómo era? No me acuerdo. Ese. Adolf. Huxley. Adolf Huxley. Aldous Aldous Huxley. Huxley. Estamos pronunciando hoy, pero... Que por cierto también experimentó con el DMT y el LSD. ¿Ah, sí? Sí. Mira, qué interesante. Otro tema para futuros podcasts. La psilocibina, el DMT, las formas de expandir la conciencia. Ese es otro Exacto. tema interesante. Ajá. Yo no sabía que Huxley había está también experimentado. George Orwell, 1984. 1984, Rebelión en la Rebelión Granja, en la Granja. que aunque no es de ciencia ficción, pero es una ficción también animal. Sí, un habla. futuro distópico, ¿no? Esas influyeron mucho a nivel social y geopolítico. ¿Cómo se llama la de Dick? El hombre en el gran castillo, de Man in the High Castle, The Man in the High Castle, de donde, Philip K. Dick. donde él Plantea un futuro distópico donde los alemanes ganaron la Segunda Guerra Mundial. sí, Muy interesante. muy ese libro. interesante también. ¿Viste la serie? No la he visto. La Muy tengo pendiente. buena. Está en Amazon. En Amazon. ¿En dónde estaba la Sí. serie de El hombre en el castillo, en The Man in the High Castle? Amazon. Netflix. No, No. está en Netflix. Bueno, Búsquenlo. búsquenla. Y nos me- dicen. ¿Ah? Como que era en Amazon. Yo creo que era en Amazon. Si estuvo en Netflix, Amazon se la si quitó. tienen la Yo la vi en- oportunidad de buscarla y de verla, vean el hombre, no sé cómo se llama en español, The El- Man in the High Castle. Ah, el hombre en español. en el alto castillo, sería la traducción Sí. literal, no sé cómo lo pusieron en español. Esa es una buena obra de un gran autor de ciencia ficción, que era Philip K. Dick, el mismo que escribió Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que se basó en la película Blade Runner, y que escribió sobre un futuro distópico. Y lo que estamos hablando es de la influencia que han tenido obras como esta en la sociedad actual. Sí, porque Este- son obras que tienen mucho, hablan mucho de política, de cómo el ser humano puede llegar a transgredir su propia naturaleza a través de la política, cómo el poder puede incluso Corromper y dominar. no solo de una forma totalitarista, como en 1984, en A Brand New World es algo más sutil, ¿no? Como a través del placer. Y de la manipulación genética. De la manipulación genética. Y fíjate, yo creo que estamos viviendo, de hecho lo he visto por ahí en las redes sociales, mucha gente opina eso también, que estamos viviendo una mezcla. En estos días leí un meme que decía, ¿quién iba a pensar que un libro de denuncia social, política como 1984 se volvería un manual de estilo, un manual de uso? Es que... Y en cierta forma, no sé, como no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero no sabemos si esto fue un manual de uso o de verdad una advertencia, ¿no? advertencia. Bueno, pero es que yo no sé si esto es real o no, lo leí en algún lado, pero leía en algún momento que creo que fue la primera edición de 1984 que tenía como una especie de prefacio que decía, esto no debe utilizarse como un manual. Esto no es un manual de... Por lo lúcido que era Porque era una George vaina... Orwell, me imagino que es capaz de haber escrito eso. Tengo la impresión de que lo leí por ahí como una anécdota, no estoy seguro si es verdad o no, pero ahorita se está utilizando como si fuera una constitución de un Prácticamente. país. Muchos países. Porque- Sí, por no porque- decir el mundo entero. Porque por no ahorita, decir el mundo ahorita entero. con la pandemia, yo me Vivimos- sentí muy 1984. Es que por Yo. eso, el año 2020 fue para mí un experimento social a escala global. Y una vaina al estilo 1984, una especie de prueba de concepto para ver hacia dónde va el nuevo orden mundial. Y Pero que también- tiene que ver mucho con las doctrinas expresadas en libros como 1984. También aplicaron mucho de
de A Brave New World. Claro, o sea, no estoy hablando de que se basaron solo en un solo libro. Estoy hablando de que hicieron un experimento basado en doctrinas de libros No, como te ese. nombro esto porque hay una corriente de gente que dice que estamos viviendo en una mezcla de ambos libros. De ambos libros. Es posible. Y sí, porque tú te fijas que en A Brave New World, todo esta, o sea, la dominación social o la perfección social de control de las sociedades estaba en base a los placeres. Ajá. Entonces, y Y- la manipulación genética. Ajá. Y fíjate que eso es lo que estamos viviendo en gran medida. A ver si la memoria no me falla. El Brave New World, A Brave New World es donde estaban las clasificaciones de los seres A, B, C y D, ¿cierto? Sí. Y además ellos tenían una droga que se tomaban y era lo que les daba placer. No me Exacto. acuerdo cómo se llamaba Sí, la sí, droga. sí. Que yo leí A Brave New World hace un montón, no de años. Bueno, y en cierta forma, mucha gente en muchos países del mundo están alertando a la sociedad en que se están acentuando los estratos socioeconómicos. Sí, que se están ¿cómo se llama? Cada vez separando más. lo que Separando quieres más, decir. Y extremizando más cada uno. Exacto. Cabe acotar que para el público de este podcast venezolano, en Venezuela las diferencias socioeconómicas hace unos 20 años atrás, o ni siquiera hasta 20 años, hace menos, 15, 12 años atrás, Eran casi inexistentes. era casi inexistente y hoy en día Eran muy borrosas, pues. borrosa. Sí, las fronteras no. Sí. Hoy en día Son mucho más son marcadas. mucho más marcadas. Sí. Hay una brecha entre cada Sí. estrato. Y yo vivo eso también en Colombia. Los estratos 1 y 2. Bueno, en Colombia Hay una brecha a históricamente 3, se ha sabido que siempre han habido Sí. mucho más diferencias Sí. en los estratos. Y por lo que sé también es así en Perú, por ejemplo. Ok. En Chile también. Sí. Ya sociedades como Argentina, Colombia, Argentina, Venezuela, Brasil, es menos la brecha, ¿no? Sí, hay y yo hay creo- como matices entre Pero yo cada creo que escala también social. tiene que ver un poco con la mezcla genética. Porque, por ejemplo, pasa y países que nombraste, Brasil y Venezuela, por ejemplo, son los países que tienen más mezcla de razas indiscriminada. Sí, sí, sí. O sea, más donde hay más mestizaje. exacto. Donde no hay tanto catire y tanto negro, sino hay mucha más mezcla entre ellos, más morenos, más mestizos, más morenito claro, morenito oscuro. Entonces, por eso es que también aquí en Venezuela esa brecha no era tan palpable y además la diferencia racial prácticamente era inexistente también. Porque aquí todos teníamos un poco de negro, todos teníamos un poco de indio y todos tenemos un poco de catire. Entonces no existe un catire y un negro, sí existen. Pero hay tantos in between, hay tantos matices tantos tonos intermedios que no puede existir esa diferencia de raza. Porque yo sé que yo puedo parecer blanco, pero yo tengo sangre negra, tengo sangre indígena, tengo sangre española, tengo sangre de todos lados. Entonces, ¿cómo yo voy a discriminar a alguien que tiene la misma sangre que yo? Entonces yo creo que por eso el Y venezolano... aún así pasa, ¿no? Y aún así pasa, pero en Venezuela pasaba antes mucho menos, ahorita se está viendo más. Y también creo que tiene que ver con la radicalización. Pero bueno, ese es un tema político más complejo, pero... Pero está pasando a nivel mundial, sobre todo después de la pandemia. Ajá, Se ha la radicalizado pandemia. eso. La pandemia yo creo que además fue un experimento de control poblacional, de diezmo de población y de mejor utilización de los recursos, por lo menos en lo que las élites se refieren, porque a los pendejos siempre le toca las limosnas. Pero yo creo que es como un ensayo y error para poder ver hacia dónde va el nuevo orden mundial o hacia dónde debería ir la civilización en cuanto a escala global, pues, digamos. Pero fíjate que se me ocurrió otra Puede cosa, haber algo de cambiando eso. un poco el tema, para no ponernos tan profundos, porque ¿Cuál? vamos a tratar de mantenernos superficiales, porque si nos ponemos intensos, vamos a meternos en profundidades que a lo mejor vendrán en una segunda temporada, pero vamos a tratar de mantenernos más ligeritos. Vale, continuemos entonces con los otros adelantos. Ajá, porque ahorita me acordé de algo que sale, creo que en 1984, que es la neolengua. ¿Te acuerdas de la neolengua? Sí. Ajá. El Newspeak
de Era una lengua 1980. mucho más simplificada para que no tuvieras que pensar tanto. Ajá. Y eso está pasando. Y eso está pasando, que son los emojis. Los emojis son un tipo de neolengua. El leet speak, que es lo que hablan los programadores, los hackers, que mezclan números con letras y todas las palabras las acortan y se olvidan de los artículos, se olvidan de un montón de vainas y de los conectores y todo se habla por acrónimo. Esa es una vaina que ya en la ciencia ficción se vaticinó y se predijo 30, 40 años atrás y está pasando ahorita gracias a la tecnología de En información. 1984, no la novela de Orwell, sino en En el año 1984 salió a la luz Neuromante, Ajá, de William Gibson. Increíble. Y ya hablaba de eso. Sí, y fue que predijo el internet. Él predijo el internet, el chat. De hecho, el bar donde La se realidad desarrolla. virtual. Sí, el bar donde se desarrolla gran parte de la novela. No se desarrolla gran parte de la novela porque realmente transitan por muchos sitios. Pero donde él se reunía para conseguir el siguiente contrato, se llamaba el chat. Verga. Era una alusión a los gatos en francés. Ah, ¿verdad? Pero Chat. el chat, entonces ellos iban al chat a conversar. Qué loco, Y yo no me de acordaba de eso. ahí, de esa expresión, ellos usaban entre los cowboys o Sí. los cyber cowboys que Sí. iban a ese bar, ellos chateamos. O sea, y chatear era No me ir al acordaba bar de eso. a cuadrar un- un geek, un trabajo, una exacto. vaina. Porque ya había la neolengua de que tú decían, vamos a reunirnos en el bar chat a resolver el asunto del contrato. No, era chateamos. Chateamos. Mierda, yo no me acordaba de eso y yo leí el neuromante. Y entonces de ahí yo estoy casi seguro que ahí viene la expresión chatear. Bueno, pero es que del neuromante viene, de ahí salió la inteligencia artificial. Vaya, perdón, la inteligencia artificial no, la realidad virtual. Ajá. Prácticamente todo lo que No, la realidad conocemos virtual del ya se internet. ya se venía barajando en otras Claro, novelas. pero como la conocemos Pero ahorita, como la conocemos hoy en día estaba ahí ya presente. y No, y en la obra de William Gibson podemos hacer un especial Sí. de 3 capítulos nada más de los adelantos de William Gibson, de lo que predijo en de sus lo que novelas. predijo en sus novelas. Porque además William Gibson predijo cosas que sucedieron 2 o 3 años después, porque lo que pasa es que él era un tipo que estaba que era fanático de leer cosas de Reviews adelantos de tecnología. Ajá. pero no así como a nivel experto, no, el tipo como que leía Mecánica popular. sí, una cosa así, Sí. donde hablaban de las últimas Avance. patentes, experimentos, cosas que nunca sucedieron, y claro, están en la obra, pero muchos los pegó. Mierda. Entonces es muy interesante. Eso, yo no sabía eso de él, y por pero eso a él se le endilga la predicción o la ¿cómo se llama? el acuño del término realidad virtual, el acuño del término internet, el No, acuño del y término como pionero del cyberpunk. el ciberespacio. La palabra ciberespacio. Ciberespacio nació, nació es que ahí. no era realidad virtual. No era realidad El virtual. ciberespacio, el concepto de ciberespacio lo creó él dentro de las novelas El Neuromante, Mona Lisa Overdrive, el Conde Cero y las otras que pues yo no me las he leído todas. Quemando Cromos. Quemando Cromo. Quemando Cromos es un libro con varios cuentos, pero en esos No cuentos he leído Quemando Cromo. son ácidos. Neuromante, El Conde Cero, Mona Lisa Recargada y Quemando Cromo, que creo que es el orden de las novelas. No, Quemando Cromos son cuentos cortos. Pero- donde varían esos cuentos sí. es en el mismo universo. Claro, pero tiene que... es El como orden, no, entonces, si tú dices el orden en el que recomiendan leer, sí. Quemando Cromos. Antes de Neuromante. Sí. Porque te va introduciendo ya Johnny Mnemonic. A mí no me vas a introducir nada. Johnny Mnemonic es... Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic Ajá. es Es un prácticamente- cuento de Quemando Cromo. Sí, es un cuento de yo Quemando no me- Cromo. he visto la película, que pero es no me leí el prácticamente libro. un intro a A Neuromante. Prácticamente. Y hay otros 2 cuentos que transcurren en el mismo, como para ambientar, en el mismo universo, solo como para ambientar. Pero Johnny Mnemonic sí es como el principio. turbo, que tú lees Johnny Mnemonic y baja a 1984 y de ahí en adelante. Después viene Mona Lisa, después Baja viene... Neuromante. ¿Ah? Baja Neuromante, dijiste 1984. Perdón, a Neuromante. Neuromante, Mona Lisa. No, primero Y- viene Conde Cero.
Mona Lisa, Neuromante, Conde Cero, Mona Lisa y Y ya. Los demás ya son en otro, que es la trilogía de Del Sprado. el Sprawl. Ajá, exacto. Por cierto, me estoy releyendo Mona Lisa Overdrive, que es uno de los que más me gusta de los tres. Me parece increíble. Ese estuvo a punto de entrar en la caja, menos mal que no entró. Ah, bueno, no, tranquilo, lo tengo y lo leí 2 veces. Otras predicciones que hizo la ciencia ficción mucho antes. Bueno, podemos hablar de Julio Verne. Bueno, en esta O sea, primera parte, porque les cuento que Sí, no, de esto hay muchas cosas que mucho decir. más. Mucho, Esta y es la primera parte. hemos apenas Pero vamos a esa de, arañado la superficie. vamos a esa de Julio Verne. Julio Verne. Yo no la he leído, pero me lo comentó Ah. hace poco un amigo que lo Tú leyó. me estabas diciendo, yo tampoco lo he leído, una novela que se publicó póstuma de Julio Póstuma. Verne. De hecho, se publicó hace pocos años, creo que 15, 20 años, algo así. Hace menos tiempo que la tradujeron al español, no se conseguía en español. Y es una novela de Julio Verne que se la negaron en todas partes. No la Porque querían publicar. No que la querían publicar. Y este amigo que me la comentó, la tengo pendiente, la tenemos que leer y haremos un programa de eso. Sí, no, pero yo tampoco lo he leído. él me dice, a nivel de narrativa, no tiene para nada toda esa riqueza aventuresca de Julio Verne. Pero es un tipo que vivió en la época victoriana describiendo el mundo actual. Y yo, ¿qué? Entonces sí, él me dice que hablaba de máquinas donde escribías con un teclado, pero él se refería al teclado, a las teclas de piano, ¿no? Porque cómo hacer que Claro, la gente porque en de su esa época no entendiera. existía ni la máquina de escribir. Exacto. Y bueno, la electricidad la veía como un flujo de algo que trató de explicarlo Como un fluido. como un fluido. No sabía qué era, pero daba luz y ponía a funcionar máquinas. Entonces él decía que por unos tubos iba A fluir la electricidad. y fluía eso, que yo no me acuerdo si le da nombre de electricidad. Tenemos que leerla porque esa es más que un aporte, porque esa no fue editada nunca, no fue publicada nunca. Más que un aporte, esa es una predicción. Es una predicción. Entonces eso nos lleva, estos visionarios inspiraron o hicieron una predicción, ¿no? O fueron profetas. Yo creo que en parte inspiraron, por eso quería hacer, cerrando el círculo con esto, quería hacer como una reivindicación del género. Claro. Porque la gente lo desestima como un género menor, como un género infantil. ¿Se cortó? Ah, perdón. Pero claro, Lo desestima como un género menor, como un género infantil, y resulta que es un género muy rico que tiene creo yo, o así lo veo yo, como el que tiene el mayor grado de creatividad, porque un escritor de ficción que habla sobre los hechos que están sucediendo ahorita, simplemente tiene que observar, ¿no? En una realidad Es lo que actual, puedes ver ¿no? actualmente, Pero claro. extrapolando. O sea, la tarea de un escritor de ciencia ficción es agarrar la realidad actual y extrapolarla a un punto. ¿Cómo será dentro de- ¿Cómo será? Exactamente. pero fíjate, Y ahí es donde vienen las predicciones. Y para cerrar, a lo mejor sí es una predicción, pero los científicos de hoy que leen los libros anteriores y los libros de autores de ciencia ficción anteriores dicen, oye, yo quiero que eso sea una realidad. Y a lo mejor trabajan en pos de eso. claro, pero fíjate, ¿qué locura es esta? Ajá. Cuando tenemos libros que no sabemos si eran una denuncia del futuro Ajá, o se usaron como manual 1984, ajá. o se usaron como manual de uso, los que no se publicaron pero sucedieron, es una predicción, y los que inspiraron, o sea, esa es la locura de la ciencia ficción. Sí, así es. Ojalá. Esto fue. ¿Qué locura es esta?